Amigos, muy buenas noches. Alejandro, hola, buenas doctor. noches. Buenas noches, buenas noches. Con mucho gusto volvemos a estar con ustedes después de esta ausencia de 2 semanas. Pero bueno, estamos aquí nuevamente y con todo el, ¿cómo diríamos?, el gusto de poder platicar con ustedes a través de este medio. Y todas las preguntas que se juntaron. Y vamos viendo las preguntas que se han juntado, que ha habido a través de estas 2 semanas. Y bueno, pues vamos a empezar, porque creo que hay bastantes, ¿verdad? Sí. Dice Marta, la ofensa se perdona, pero la deuda se tiene que pagar. ¿Por qué es una deuda de amor? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué es una deuda de amor? Bueno, sí. Es que cuando el hombre fue creado, Dios puso su voluntad para unirse a la voluntad humana y que en cada acto de voluntad humana se moviera la voluntad divina. Y moviéndose la voluntad divina, lo que sucede es que el resultado es un acto divino y una vida divina que se pone en cada acto. Al estar separada la voluntad humana de la voluntad divina, ya no hay esa unión y por lo tanto ya no hay ese desarrollo de vida divina en la criatura. Así que esa es la deuda. Es una deuda de amor, sí, pero es una deuda en la cual nosotros deberíamos de pagar una vida divina que le quitamos, por decirlo así, a Dios, ¿no? Dice Alan, tengo la duda de saber en qué momento un giro hecho en la divina voluntad puede ser aprovechado por la persona destinataria. Por ejemplo, si yo me sumerjo en el querer divino y tomo la paz de Jesús y luego se la doy a una persona X, ¿en qué momento esa persona va a disfrutar de la paz de Jesús? Bueno, esto, o sea, no es exactamente el punto. Yo no le puedo dar a una persona algo que esa persona no quiera, ¿sí? Entonces yo puedo rehacer el acto, ofrecer, por ejemplo, la paz del Señor en todas las criaturas o en una determinada criatura, pero está sujeta a la aceptación de esa persona. No es que necesariamente porque yo se la doy, él la vaya a recibir. Es lo mismo que pasa con la redención. Jesús nos redime a todos, estamos salvados todos en Jesús, pero yo necesito aceptarlo. Si no lo acepto con todo lo que Jesús hizo, yo me condeno. Así que no es que podamos nosotros dárselo, sino lo conseguimos para ellos, se los ofrecemos y lo dejamos a disposición para que cuando quieran lo puedan tomar. Dice Alan, en el libro 16, 58, 6, Jesús dice que a él no le gustan las cosas forzadas y da el ejemplo de Belén, a la que nunca volvió, ya que cuando estaba por nacer no le dieron acogida. Pero en los escritos de María Valtorta se dice que él sí volvió a predicar ahí en Belén y que le tiraron piedras y Judas lo cubrió. Noto una inconcordancia entre ambos pasajes. Bueno, sí, o sea, en definitiva parece ser que están en contra. Hay que recordar que María Valtorta nos lo pone todo a nivel humano y Luisa nos lo pone todo a nivel espiritual, a nivel divino. En realidad, esa vez que que regresa, él va buscando a los pastores. O sea, Jesús en María Valtorta se ve que él va en busca de los pastores, de los pastorcillos, aquellos que lo vieron por primera vez, que le sirvieron, que lo adoraron y quedaron fieles a él, o sea, fieles hasta la muerte. Entonces él va buscando a esos pastores
no va expresamente a Belén, sino va simplemente en búsqueda y ahí predica. O sea, está hablando y les predica y les dice que él es aquel niño que nació. Y entonces el pueblo se amotina porque lo culpan por la matanza que hubo. Y entonces lo agreden. E incluso le dan una pedrada, aunque Judas lo defiende, pero le alcanzan a dar una pedrada en la mano. Nada más, o sea, fue la única vez que estuvo ahí, pero no iba expresamente a predicar, sino iba a buscar a los pastores. Dice Alan, tengo la duda de saber si una persona que trata de vivir en la divina voluntad debe compartir sus experiencias con los que inician o no. Esto porque me parece recordar que en un programa el doctor dijo que no se debían compartir, pero Jesús en la Biblia le dice a varias personas que vaya a sus familiares y cuente las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos. Bueno, y en otros dicen no se lo digan a nadie. Exacto, o sea, en el Evangelio Jesús siempre que hace un milagro dice no se lo digan a nadie. ¿A qué se refiere? O sea, porque parece como incongruente, ¿no? O sea, Jesús nos dice que no compartamos lo que Él hace en nuestro interior, en nuestra alma, porque entonces se pierde la fuerza, se pierde el ímpetu para seguir obrando. Que al único al que se le podría decir sería al confesor, y eso en confesión, porque la fuerza del sacramento no permite que ese impulso se disperse. Pero ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Es lo íntimo que sucede en el interior de la persona. Pero la parte externa, los cambios en la parte externa, esos no hay problema. ¿Sí? Una cosa es el efecto del cambio interior, se va a notar en el exterior. Pero el acto hecho en el interior del alma, ese es el que no se debe decir. ¿Cómo sería más o menos? Por ejemplo, vamos a ponerlo en un terreno humano así, el alcohólico, que de repente, por gracia de Dios, él va, se acerca a Dios a través de quien sea, incluso hasta de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Se acerca y logra salir de eso. Ahora, ahí hay dos cosas. ¿Qué hizo Dios en el interior de la criatura para convencerla? ¿Qué pasó en él? ¿Qué emociones? ¿Qué descubrió de Dios? ¿Qué descubrió de sus miserias? Todo eso, eso es personal. Ahora, el efecto de eso es dejar de beber. Ajá. Entonces, el alcohólico puede salir y decir, Dios me curó. El cómo me curó, eso es lo que no debe decir. En la divina voluntad sería lo mismo, ¿no? Los cambios que va habiendo en el interior van a motivar un cambio en el exterior. Entonces, de repente, una persona iracunda, una persona con un temperamento así violento, Jesús va a estar obrando en su interior y lo va a ir modificando. ¿Cómo? Haciéndole a través del conocimiento de él, le va compartiendo sus atributos, le va quitando esa forma de ser, porque la persona quiere entregarla. Eso no debe decirlo. Todo lo que debe decir es Dios me quitó lo violento. Pregunta, Emanuel, dice que si usted sabrá si... Dice que parece que Santo Tomás de Aquino fue el que lo dijo, donde dice que Dios se necesitaba conocer a sí mismo. Que sí tendrá esa edad. En Santo Tomás de Aquino, la verdad no recuerdo, o sea, para qué le miento, pero en Luisa sí lo dice. O sea, Jesús le dice a Luisa que él tiene esa necesidad de manifestarse, y luego le dice que es Dios quien va en busca de sí mismo,
y que va en busca de sí mismo en la criatura. ¿Sí? O sea, toda esa manifestación que él hace de él, ahora él la va buscando, pero la va buscando en la criatura. Así que de alguna manera sí está expresado esto, pero en los escritos de Luisa. En Santo Tomás, les vuelvo a repetir, no recuerdo para qué le miento. Pregunta Patricia, ¿los ángeles son personas? Son seres. Si entendemos por persona, o sea, cuando nosotros decimos la palabra persona responde a una pregunta, ¿sí? O sea, que hay dos preguntas fundamentales, ¿qué es y quién es? El qué es en la naturaleza. El quién es la personalización. ¿Qué es Alejandro? Es un ser humano. ¿Sí? Yo digo, ¿qué es un ser humano? ¿Quién es Alejandro? Entonces, la palabra persona indica quién es. Ahora, tomando esto así, el ángel podemos decir que también es persona, en el sentido de que quién es el ángel. Pero no es una persona como nosotros, no es un ser que tenga las mismas características y las mismas naturaleza de nosotros. El ángel es espíritu puro y nosotros somos espíritu con materia. ¿Sí? Dice Leticia, ¿me podría decir cómo hacen vida las verdades? Bueno, es que la verdad va transformando a la criatura. Vamos a poner una verdad así sencillita. Jesús es obediencia. En ese momento, la criatura, si la lleva como vida, esa criatura va a ser obediencia en todo. Y todo lo que haga va marcado con el símbolo de la obediencia, porque como es vida, se va manifestando en todo lo que el hombre hace. Diferente de las virtudes. La virtud es el adorno del alma, porque la virtud se lleva a cabo en un momento determinado y en una situación determinada. Y en este caso de la obediencia es siguiendo la obediencia a alguien. En la voluntad divina, esta obediencia, como es vida, se manifiesta esa virtud incluso hasta en los actos totalmente involuntarios o inconscientes, diría yo. ¿Cómo sería la digestión? Yo no tengo conciencia de mi digestión, sin embargo es un acto que el alma regula a través de la voluntad. Y si lo está regulando, ahí se está moviendo lo que la voluntad es. Y si la voluntad es la divina y está la obediencia, en ese momento mi digestión está llevando a cabo la virtud de la obediencia o el atributo de la obediencia. ¿Sí? Sí, o podría ser como en un bebé, cuando está dentro de la mamá, no respira, pero se le dice que se le da el conocimiento de que va a poder respirar. Y ya cuando nace ya siempre está respirando. Bueno, o sea, el respiro, o sea que es vida, no se puede suspender. Y nosotros hagamos lo que hagamos, necesitamos estar respirando, ¿no? Bueno, también podríamos ponerlo así, el latido. El latido. Dice Marjorie. Dice, ¿me podría volver a explicar sobre lo que dice Luisa, sobre el escuchar la voz interior? No es la voz de Dios. Hasta este momento creí que esa era la voz de Dios porque a nosotros no nos va a hablar cara a cara. Entonces me confundo porque esa es mi manera, que creí que Él me habla y trataba de hacer caso a esa voz. No entiendo realmente, o sea, Luisa dice que esa voz no es de Jesús. Pues a lo mejor no siempre. Dice lo que dice Luisa sobre el escuchar la voz interior. No, ella dice que ella no le hace caso a lo que escucha en su interior, o sea, porque no sabe exactamente de dónde viene, ¿sí?
Ahora, aquí tenemos que recordar las formas en que Jesús se comunica al alma. Y se comunica en forma intelectual, en forma... no recuerdo los nombres. Una es, Jesús llega y dice una palabra, y en esa palabra va todo el conocimiento. Y se profundiza totalmente en ella. Y esa palabra no necesariamente es audible, sino es una palabra en el interior. Es como si fuera, por decirlo así, telepatía, ¿sí? Sí. En otra forma es cuando la criatura se interioriza en Dios, se pone en Dios, y ahí adentro conoce lo que Dios le está diciendo. Hay ocasiones en que es una palabra audible. O sea, es como nosotros, que el alma la oye. Ahora, ¿en qué forma se comunica a nosotros, con nosotros? Es generalmente nosotros interpretamos las mociones que Dios nos pueda dar, y eso es si nos las puede dar. Esas mociones las interpretamos como palabras, porque nuestro cerebro lo integra como una palabra, ¿sí? Entonces, el primer modo de hablar, no recuerdo exactamente cuál es, que es, o sea, dice este modo de hablar, el mismo lo llama hablar, ¿qué? Intelectual. No tiene necesidad de palabras para entender lo que el Señor le quiere decir, ni el alma tiene necesidad de hablar para hacerse entender. Es una comunicación, es, para entenderlo, telepatía. Es fuera, cuando el alma sale fuera del cuerpo. Lo estoy leyendo para que sea más fiel lo que... El tercer modo con el que Jesús me habla en cuanto... Es cuando hablando participa el alma, su misma sustancia. Exacto. A mí me parece que como cuando el Señor creó el mundo con una sola palabra fueron creadas las cosas. Así, siendo su palabra creadora, en el acto mismo en que dice la palabra, crea en el alma aquella misma cosa que dice. Así es lo que decíamos. Llega, dice una palabra, y esa palabra se hace vida en el interior del alma. En alguna ocasión llegó Jesús y le dijo a Luisa, soy pureza. Y ella dice que siente un mar inmenso de pureza que se pone en ella y que entiende perfectamente lo que esa pureza es. Dice, y el cuarto modo, dice, me habla, que es cuando me encuentro en mí misma, estoy en el estado natural. Y ese hablar es también de dos modos. El primero es cuando... ¿qué? Encontrándome en mí misma recogida en el interior del corazón, sin articulación de voz o sonidos al oído del cuerpo, Jesús internamente habla. Y el segundo es como hacemos nosotros. Y esto sucede a veces estando aún distraída o bien hablando con otras personas. Así que esta emoción, lo que nosotros sentimos en nuestro interior sería un modo intelectivo, o sea, ese modo en que Dios se comunica por pensamientos. No es decir no le hago caso, no, sino lo que pasa es cuando oímos la voz, en ese momento es cuando Luisa dice que a eso no le hace mucho caso porque no sabe de dónde viene, pero cuando es en su interior. Si nos fijamos, lo que está diciendo aquí es que cuando le habla así, con palabra, es en el exterior. Jesús se presenta, ¿sí? ¿Cómo saber si realmente Dios me está diciendo algo o no? Primero, es algo que no estoy pensando. Es algo que no tiene relación con lo que estoy en ese momento viviendo. Generalmente es algo que va enfocado a lanzarme en pos de una virtud o de un modo de vida y que me comunica los bienes que esa verdad contiene.
Si esto lo percibo en mí, es Jesús quien me está dando esa emoción. Si no lo percibo, entonces puede ser mi imaginación, mi deseo de querer eso, de querer esta comunicación con Él, o incluso del enemigo. Dice Marta, doctor, en las enseñanzas de Jesús a Luisa, ¿no le enseñó cómo aniquilar la loca de la casa? Es la imaginación. Sí, le enseña cómo. No reflexiones personales y estar en un continuo martirio de atención. O sea, la atención puesta en Jesús. Así que si viene la loca de la casa con pensamientos que no tienen relación con esto, ahí es el esfuerzo, el martirio de estar atenta, de ponerse atento a lo que Dios quiere. Dice Marina, ¿cómo se hace el acto preventivo en forma corta? Porque a veces me toma horas. No, un momento. El acto preventivo es simplemente la disposición de decir, Señor, todos mis actos de este día los quiero vivir en tu voluntad. Quiero que tu voluntad venga y actúe en mí y actuemos juntos, nada más. No necesitamos ir elaborando, ir haciendo descripciones, no. Es como lo queramos decir, pero esa es la base. Señor, pongo todos mis actos en tu voluntad, punto. No me llevó ni siquiera un minuto, siempre y cuando eso vaya con la plena, total disposición de llevarlo a cabo y sabiendo lo que estamos diciendo, porque a veces no tenemos la conciencia clara de lo que eso significa. Dice Silvia, ¿podría explicar en forma general cómo sufría Jesús las penas de su pasión del amor y de su pasión del pecado? El amor se convertía en el interior de Jesús, se convertía en un verdugo, y un verdugo que le infringía los sufrimientos, ¿no? Le infringía latigazos, le infringía espinas en la cabeza, le infringía clavos, crucifixiones constantes. No se veía, era todo interior, todo espiritualmente, y el verdugo era exactamente su amor, o sea, la divinidad. ¿Qué sentía Jesús en sí mismo? Él lo percibía en su interior y eran continuos sufrimientos, continuos dolores y continuas muertes. Y esto es por la pasión del amor y por la pasión del pecado, que no se externaban y que Jesús en su vida normal cotidiana lo estaba sufriendo en su interior. Ahora, ¿cómo cómo lo sentía? Eso no tengo idea. Luisa simplemente ella ve en el interior de Jesús y le dice, oye, ¿quién es aquel que te martiriza? ¿Quién es el que te da estos flagelos que te arrancan tus carnes? ¿Quién te corona de espinas? ¿Quién todo? Y Jesús dice, es mi amor. La divinidad puede poner en una persona el dolor y el sufrimiento sin necesidad de recurrir al aspecto material. Puedes hacer sentir un pinchazo sin necesidad de una espina. ¿Sí? Igual que las almas víctimas están estigmatizadas sin necesidad de clavos. O sea, un alma víctima que tiene los estigmas en las manos no es que alguien haya llegado y le haya traspasado la mano, sino es él que se lo pone, que le pone la corona de espinas, que sangra, que todo. El amor divino puede hacer lo que sea. En Jesús lo hizo, pero a nombre de toda la humanidad y pagando por toda la humanidad. Dice José Luis, ¿es normal sentir enojo y rechazar a alguien que insulta a Jesús? Pues en un principio sí. Después se debería de sentir tristeza y se debería de sentir lástima por aquella persona. Dice, y esta persona es un familiar que necesita mucho amor. O sea, se necesita esa parte de compasión por la persona
y de sufrir por la persona y la necesidad de reparar por esa persona. Y eso es lo que hacía Jesús continuamente en su vida, unirnos a Jesús. ¿Y a dónde vamos a llegar? Ya no a sentir coraje, sino a sentir realmente amor por esa persona y la necesidad o el deseo de sufrir por esa persona. Dice Leticia, yo voy haciendo en oración después de fundirme en mi amado Jesús lo que Jesús le va diciendo a Luisa, pero no estoy segura si es así. ¿Me podría ayudar? Bueno, es que está tratando de hacer giros y eso está bien. No podemos tener la seguridad, o sea, sensible de sentirlo, de verlo. Pero ahí entra la disposición. Estoy seguro que lo que estoy queriendo hacer es unirme a Jesús. Estoy seguro de que no hay ninguna intención humana en eso. Lo estoy viviendo. No hay... Dice, los cuidados personales, las reflexiones, los temores y las turbaciones son ventanas y balcones por donde el alma se puede salir. ¿Cómo deben ser los cuidados personales y las preocupaciones de los hijos para que el alma no se salga? Déjelo en Dios. O sea, sigue haciendo lo que hace, pero no poniendo la atención ni en el hijo ni en el resultado que usted quiere. Debe poner la atención en el hijo porque es Jesús y debe tratar a su hijo como si fuera Jesús. Y el resultado, o sea, los cuidados a ese ser, el resultado de eso no se lo achaque a lo que usted hace, sino déjelo en Dios. O sea, en vivir. Y la intención no es ni llevar al hijo ni esperar el resultado en el hijo, sino la intención es darle vida a la divina voluntad en esos cuidados. Dice, ¿cómo se eliminan los vicios del alma? Jesús no lo dice, simplemente dice que cuando una tentación no se puede rechazar así nada más con un acto de desprecio, entonces ya no es tentación, sino es un vicio radicado en el alma. Esto es a base de sufrimiento, de constancia, del desapego, del abandono, de la confianza en Dios y de la fe, porque la fe es Jesús. Entonces necesitamos esa base. Pero sobre todo, a veces hay que entender que para entrar en la divina voluntad, para acercarme a ella, necesito algo que hacer yo. Y puede ser la purificación, puede ser el espíritu de sufrimiento o de mortificación. Y en el Evangelio Jesús nos dice que hay demonios que no salen más que con la oración y el ayuno. No sería mala idea, cuando tenemos vicios de ese tipo tan arraigados, recurrir un poco al ayuno y a la oración para demostrarle a Jesús que queremos y siempre estar atentos a fundirme en Jesús. Y es ese acto de querer fundirme lo que me va a limpiar el interior. Pero también hay como un acostumbrarnos a esa parte, a domar este animal que traigo puesto. Perdón por la expresión, pero el animal es mi naturaleza humana. ¿Sí? Y ese animal es el que me lleva a salirme de la voluntad de Dios, porque es el que quiere satisfacer todas sus necesidades, pero desde el punto de vista material. Dice Betty, ¿cómo orar en divina voluntad por los enfermos? Simplemente no pida nada por ellos, o sea, nada en el sentido de su curación, de su alivio, de nada. ¿Qué debe pedir? El reino para ellos. ¿Qué está pidiendo con eso? Que Dios les dé la luz necesaria para entender por qué está en ese estado, que les dé la fuerza necesaria para resistirlo y que le dé el ánimo de vivirlo y unirlo a la pasión de Jesús. Entonces lo que debemos pedir es el reino, porque eso es lo único que la divinidad pide.
Si yo vivo en la divina voluntad, no puedo pedir cosas particulares, cosas terrenales, pido el reino. Y ese reino ahora Dios va a dar hasta donde Él quiera. Y puede ser que dé nada más la ayuda espiritual o puede ser que dé incluso la curación material. Dice Mirna, un consejo, ¿cómo empiezo a hablarle a una persona de divina voluntad? Porque me insisten en entrar a sus grupos de iglesia y la verdad no quiero, pero deseo platicarle el por qué, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, pues es la pregunta del siglo. Empiece por catecismo y por evangelio. Empiece tratando de decirles, de hablarles de la finalidad de Dios para crear al hombre. Y eso usted lo va a encontrar perfectamente en el catecismo y en el evangelio, cosas que no le pueden discutir. Y una vez que ya esté eso planteado, que ya esté eso sobre la mesa, ahora usted puede empezar a hablar de la divina voluntad, que es el modo de conseguir aquello, que eso es lo que no se conocía. Dice, ¿Jesús le dijo a Luisa que se hicieran relojes vivientes o quién dijo que se hicieran? No, los relojes vivientes no son idea, creo, no estoy totalmente seguro, que de San Aníbal y María de Francia. O sea, el reloj viviente es para que las 24 horas de la pasión de Jesús se hagan las 24 en un solo día. La idea es que 24 personas se unan y cada una lleve una hora, pero una hora en la hora que le corresponde. Al siguiente día se cambia y siguen cada una con la hora que sigue y entonces diariamente se está repitiendo las 24 horas por ese grupo. Pero esto es idea de Aníbal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no lo hago? Bueno, simplemente nuestra vida, teniendo conciencia de la pasión de Jesús y teniendo conciencia de estar unidos con Jesús, debemos tener conciencia de estar unidos en su pasión y la estamos repitiendo continuamente. Podemos leer la hora que me toca, o sea, no en el reloj, sino yo solo en mi casa leo, vivo ese momento, pero en todos los demás momentos del día estoy unido a esa pasión de Jesús, por lo tanto la estoy reviviendo. Dice Reina, ¿cómo rehacer los actos propios y ajenos? El cómo es la intención nuevamente, o sea, esa intención que debemos tener en todos nuestros actos de llevar a cabo el acto contrario de lo que el ser humano hace. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo sé que en el mundo hay guerras, violencia. Entonces, la forma de rehacerlo es decirle a Jesús que le ofrecemos todos sus actos hechos en la tierra, los actos de María, los actos de Luisa, los actos de todos los santos, los actos de los ángeles, los mismos actos de Dios que son paz, que son unión, que no hay ninguna conflicto, y se los ofrecemos para reparar por los actos de violencia del ser humano. O sea, es hacer el acto contrario, ¿sí? Y eso es lo mismo en las palabras ofensivas, en las palabras que ofenden a Dios, en fin, hacer lo contrario, el acto contrario y ofrecer lo bien hecho que ha sido en el mundo. Dice Lupita, Jesús, María y Luisa rehicieron nuestros actos. En los giros, cada uno de nosotros debemos rehacer nuestros actos para rehacer nuestras vidas divinas. Por ejemplo, si hice un acto erróneo en el pasado o tomé una mala decisión, debo rehacerlo para ir viviendo en la divina voluntad. Los debo rehacer, o sea, mis actos personales, claro. Y esos actos personales quedan ahora en nosotros, sí queda totalmente rehecho, porque es la intención
y la decisión de ponerlo en lugar de. Yo puedo rehacer los actos de Alejandro, pero vuelvo a lo que decíamos hace un momento, se los puedo dejar a disposición de él y él los tomará si él decide tomarlos, pero no esa fuerza. Pero para Dios, Dios los recibe como si hubieran sido hechos por él en forma divina. O sea, el acto de la divina voluntad para Dios es completo. Para la criatura es hasta donde quiera tomar. Pero si es personal, ahí sí se rehace porque son los únicos actos que sí puedo rehacer totalmente. Dice Arturo, ¿cómo le hago para llevar a cabo la divina voluntad? Uy, pues, ¿qué le digo? Leyendo, lea el libro del cielo, le van a ir dando poco a poco los modos, le van a ir enseñando el camino, que es el desapego, el abandono, la plena confianza en Jesús, el espíritu de mortificación, en fin, ese camino es el que tenemos que seguir. Entonces, ¿cómo le hago para vivir la divina voluntad? Es seguir las indicaciones que Jesús nos va dando a través del libro del cielo. Dice Leonor, los primeros volúmenes son para conocer el estado del alma y el camino para hacer vida a las verdades. Los primeros volúmenes son como el inicio de esta vida y los primeros 10 volúmenes son el camino de las virtudes, visto prácticamente desde ¿cómo se llama? Desde la perspectiva de la divina voluntad. Son muy bellos, muy buenos, pero es el camino de la virtud, porque Luisa tiene que cumplir en ella toda la gama de santidad humana, para que suceda lo mismo que sucedió con Jesús, que Él no viene a abolir la ley, sino viene a darle cumplimiento. En Luisa no se viene a abolir la santidad humana, sino se le viene a dar cumplimiento. Por eso es que ella tiene que cursar la santidad humana, y esos son los primeros volúmenes. A nosotros nos sirve también muchísimo. Nosotros ya no tenemos que llegar a tener esta santidad humana en totalidad. No es necesario, para Luisa sí, por ser cabeza de misión. Sin embargo, nosotros, para poder llegar a vivir en la divina voluntad, de alguna manera tenemos que estar acostumbrados a la voluntad querida y ordenada, o sea, virtudes, pero sin la intención de practicarlas, sino con la intención de vivir siempre en la divina voluntad. Y esa intención es lo que me va a injertar en mí las virtudes. Esto es parecido a lo que Jesús nos dejó en el Evangelio. El amor cubre todo, ¿sí? Y entonces el alma que ama tiene en sí todas las virtudes, porque el que ama no daña al prójimo, no mata, no roba, no ofende, no nada. Por lo tanto, el amor abarca a todas las virtudes. En la divina voluntad abarca todas las virtudes y abarca al amor divino también. Dice Edith, ¿se puede ir en contra de uno mismo para llegar a la divina voluntad? ¿Se puede qué? Ir en contra de uno mismo para llegar a la divina voluntad. Totalmente. No se puede ir en contra, se debe ir en contra. O sea, totalmente. Dice Jesús que ni la sombra, ni siquiera un átomo de voluntad humana puede estar en su voluntad divina. Y si queremos realmente llegar a vivir en esta voluntad divina, debemos quitar la sombra y el átomo que queda. Dice María, mi pregunta es, cuando alguien te dice que ores por ella o por algo, ¿cómo orar en la divina voluntad? Como decíamos hace un momento, o sea, poniendo la petición del reino. Y ya. Dice María. Bueno, perdón, se me olvidaba algo en esto.
Yo le puedo aplicar a las almas los méritos de los actos en la divina voluntad y les puedo aplicar, por ejemplo, los méritos de la Eucaristía y todo, pero eso queda en función de su aceptación. O sea, son cosas que yo les doy para que las usen, pero necesitan tomarlas para usarlas. Así que no es la totalidad. Y pidiendo el reino, eso depende de Dios, darles la luz, la fuerza para entender y aceptar. Y entonces tomarán todo lo que les dejamos a su disposición. Dice Silvia, ¿hay alguna diferencia entre miserias, inclinaciones o tendencias al pecado? ¿Y tenía Adán alguna de estas condiciones? Por eso, debemos entender, el pecado es un acto en contra de la voluntad de Dios. Un acto de la voluntad humana que va en contra de la voluntad de Dios. No importa cuál sea. Ese es un pecado. ¿De dónde nace ese pecado? O sea, ¿de dónde nace ese acto en contra de la voluntad de Dios? O sea, alejado. Nace de la propia voluntad humana y de la propia naturaleza humana que quiere seguir los instintos, las necesidades de su propia naturaleza y no cuidando o no aceptando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es invasiva para el hombre. La voluntad de Dios es contraria al hombre, porque Dios lo que quiere es poner al hombre en su nivel. Y el hombre lo que quiere es separarse de Dios para ponerse al nivel humano, vamos a decirlo así. Entonces, la voluntad de Dios es invasiva, quiere invadirnos, quiere convencernos de quitar lo nuestro, ¿sí? Así que, ¿qué podemos responder? Yo te pregunto a ti, que esto es total, es una necesidad de abandonar todo lo humano para poner lo divino y quitar esa reticencia que tenemos a la voluntad divina, entendiendo, para eso necesito entender que la voluntad divina lo que quiere es quitarme lo malo de mí. No es que me quiera quitar a mí, me quiere quitar la muerte que llevo cargando en mí y me quiere llevar a la vida. Sí, vaciarnos totalmente, como yo ahorita que no entendí. No tan vacío. No, perdón. Dice Miriam, ¿por qué será que las verdades llaman tanto la atención de las gentes, pero no hay compromiso para conocerlas en profundidad? Porque no las hemos comprendido. Las verdades de Dios son muy atrayentes porque nos está hablando de lo que deberíamos de ser y nos está dando el conocimiento de lo que Él es. Entonces es muy atrayente cuando me habla de lo que me quiere compartir y de lo que su voluntad puede hacer. Es un imán. Pero esa verdad, lo primero que hago es la paso por mi inteligencia. O sea, la aprendo, la conozco. Pero conocer una verdad no sirve de nada. Posteriormente puedo llegar a entenderla. Puedo llegar a entender los porqués y las consecuencias de seguirla o no seguirla. Pero eso tampoco sirve de nada. Porque está la voluntad humana y toda la tendencia humana que hace una fuerza hacia la parte nuestra, hacia nuestra naturaleza. La única manera es cuando esa verdad la comprendo, o sea, la abarco, la hago vida. Entonces son 3 pasos que tenemos que dar: conocer, entender y comprender. Y Jesús se lo dice a Luisa de esta manera: para que una verdad la puedas llevar como vida a tu alma, primero necesitas conocerla, ¿sí? Luego necesitas rumiarla, o sea, estarla meditando continuamente. Y el rumiar quiere decir, la medito, me la paso, y después la vuelvo a sacar, la vuelvo a meditar, y me la vuelvo a pasar, poco a poco hasta que quede totalmente entendida.
Y una vez que haya sido eso, y a Luisa le dice, se la tienes que decir al confesor para que te venga confirmado que es palabra mía. Y entonces ya la puedes pasar como naturaleza. Ese paso ya no es necesario en nosotros porque ya está expresado en los libros de Luisa, por lo tanto ya está en la anuencia del confesor. Y son los 3 pasos que estamos diciendo: conocer, entender que está en el rumiar y pasarla como naturaleza, que es el ya hacer la vida en nosotros, ¿no? Dice, saludos, soy ama de casa, tengo 2 pequeños, ¿qué puedo hacer para poder adentrarme en la divina voluntad sin desatender a mi familia y mis tareas? No me da tiempo para leer el libro de cielo, quisiera ya vivir en divina voluntad. Bueno, o sea, no hay problema. Primero, vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, así que usted puede seguir haciendo lo que hace normalmente, sino un cambio de intención. O sea, ahora la intención no es humana, sino es darle vida a la divina voluntad en lo que hace. ¿No tiene tiempo de leer? Perfecto, no hay problema, pero puede escuchar. Ahora muchas personas lo que hacen es con los audios, con todo lo que hay ya en la red de la divina voluntad, pueden estar escuchando, y es una manera de no desatender su actividad, pero de estar al mismo tiempo oyendo. Así que yo creo que no hay problema, o sacrificar un poco de sueño, digamos media hora, que no sería mucho, y media hora dedicarle a leer. No es necesario leer demasiado, un cuarto de hora, no hay problema. Dice Leticia, doctor, ¿se llevó a cabo el retiro de la divina voluntad en Cancún? Sí, pues sí, se llevó a cabo. ¿Cuándo fue? En mayo, y el miércoles de la próxima semana comienza un grupo en la catedral a las 12 del día, todos los miércoles. Y otro en la noche. O sea, va a haber 2 grupos, uno en el día y otro en la noche, que ya están, pues ya dichos, ¿no? Y todo por anuencia del señor obispo. Sí, y los va a llevar Maru. Y lo va a llevar Maru, ¿cómo se apellida? Arriaga, no me acuerdo ahorita bien de la película. Sí, o sea, pero es Maru. Pero sí, ya va a haber un grupo para que puedan acudir con ella. ¿Puedo vivir en divina voluntad estando casada? Claro. El estado civil no es problema, ¿no? Puede vivir estando casada, soltera, viuda, divorciada, incluso no vuelta a casar, claro. Pero se puede vivir en cualquier estado. Me voy a tomar la libertad de darles el teléfono de Maru para que, si quieren, la puedan contactar y entonces en ese momento puedan llevar a cabo pues su inscripción o su asistencia, ¿no?, a estos grupos. Dice Alejandro, el otro día una señora decía de su marido que se había suicidado. Entonces aquí pregunta Alejandro, si la esposa puede ayudar a su esposo que se suicidó, ¿qué pasa con Judas? ¿Se le puede ayudar? Se le puede ayudar totalmente, o sea, podemos ayudar a todos, podemos rehacer los actos, darles gracias, darles todos los méritos necesarios, todo lo que Jesús hizo, podemos bañarlos con su sangre, o sea, si leemos las horas de la pasión vamos a ver todo ese proceso que hace Luisa acompañada por la Virgen, pero recordemos, no podemos forzarlos. Se los dejamos como ayuda. Si ellos quieren, lo toman y les sirve para salvarse. Si no quieren, no podemos hacer nada para forzarlos, ¿no? Dice Silvia, ¿cómo sufrió Jesús nuestras enfermedades?
¿Cómo lo sufrió? No sufrió la enfermedad en sí, o sea, no es que le haya dado gripa, no es que le haya dado diarrea, no es que le haya dado Zika, ¿sí? Sino lo que él sufre es la parte, ¿cómo diríamos?, de deterioro de la voluntad humana, en que permite que el ser humano se pueda ser atacado por enfermedades, o sea, se vuelve pasible. De ser impasible se vuelve pasible, o sea, es capaz de sufrir, y ese sufrimiento lo toma él, y él lo sufre. Él sufre la angustia, el dolor, la desesperación de alguien que está desahuciado, que tiene cáncer. Él sufre todas las enfermedades, no físicas, sino en forma espiritual. Dice Hilda, ¿por qué Luisa sentía amargura y pena insoportable por tener que vivir en su cuerpo? Porque después de haber estado libre, o sea, en su alma, sin la atadura del cuerpo ahí abajo, y en presencia de Jesús y con todo el conocimiento y todo lo que Jesús le proporciona como Dios, en ese momento Luisa no quiere regresar a su cuerpo, ¿no? Y yo creo que cualquiera de nosotros sentiría lo mismo, ¿no? Dice Silvia, si aún se está luchando por vencer las miserias para entrar a vivir en la divina voluntad, ¿se debe continuar con el sacerdote como director espiritual o se debe dejar dicha dirección a Jesús, como se dice en el escrito, o se debe dejar dicha dirección a Jesús, como dice en el escrito de la barquita de luz? Pregunta muy comprometedora. O sea, Jesús nos habla y nos dice que en su voluntad no hay guías, no hay nadie que pueda llevarnos, porque nadie conoce el mar inmenso de su voluntad. Un guía espiritual es una persona, y sobre todo debe ser un sacerdote, una persona consagrada, que tiene toda la experiencia y todo el conocimiento de cómo guiar a un alma en la santidad humana. Y es muy deseable y muy benéfico el tener un guía espiritual que nos va conduciendo poco a poco. Pero en la divina voluntad, o sea, esa persona, ese guía espiritual, no tiene el conocimiento de este mar inmenso y entonces no podría ser guía. Y lo más probable es que nos guíe, pero nos guíe hacia la parte humana, o sea, que nos pudiera desviar. Entonces, vamos a tener la plena confianza en Jesús y la plena abandono en Él. Él dice que Él me va a guiar, Él dice que nuestra Madre Santísima me puede guiar porque ya conoce este mar. Él dice que es la misma divina voluntad la que nos puede guiar. Bueno, lo voy a creer y me voy a abandonar en Él. Nada más. Ya tengo el teléfono de Maru en Cancún. Es el 2918, bueno, es 55 2918 9134. Así que si se quiere comunicar con ella, o sea, para que le dé ya los informes completos. ¿Sí? Dice Cintia, ¿cómo debo orar en la divina voluntad por la conversión de un hijo o un hermano? Lo mismo que decíamos, la mejor manera de conseguir la conversión de alguien es viviendo nosotros la divina voluntad. Jesús lo promete, que al alma que vive en la divina voluntad le va a conceder las más grandes conversiones. Luego, o sea, ponerlo todo en Él, todo en Jesús, y con esa finalidad, pues, está bien, pero extenderla a toda la humanidad, no dejarla nada más en una o dos personas, sino en toda la humanidad. Y Dios hará lo conducente para lograrlo, pero sobre todo la confianza en la promesa de Jesús. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Vivir en la divina voluntad.
Dice Marta que si podemos hacer un programa completo que nos ayude a saber distinguir cuál es mi voluntad y cuál la divina voluntad. Es que ese programa lo tiene en su vida diaria. O sea, yo creo que cada uno de nosotros tenemos el pleno conocimiento de lo que somos y de lo que deberíamos de ser. Tenemos la plena conciencia de cuáles son mis intenciones cuando actúo. Y si yo me llego a descubrir a mí mismo en mis acciones, quiere decir que estoy viviendo en mi voluntad. Si estoy viviendo en la divina voluntad, todo lo que voy a descubrir es dirigido hacia Dios y dirigido hacia darle vida a esa divina voluntad en nosotros. Hacer un programa para distinguir esto, perdón, pero no se me ocurre cómo, porque tendríamos que hablar sobre esto mismo y darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pero no llegaríamos a ningún lugar, sino es cambio de intención, una atención continua a darle vida a la divina voluntad en mis actos, a no poner nunca reflexiones personales, o sea, no poner nunca fines humanos en mis acciones. Con eso. Dice Silvia, comprendo en el 449 que el orden de la caridad comienza por las almas que ya le pertenecen a Jesús. Y la verdad me sentí bastante impertinente al preguntarme entre escoger ayudar a un alma, por ejemplo, del purgatorio que ya está salvada, y a un pecador que aún no está en Cristo, ¿debemos escoger lo primero y luego practicar lo segundo? No se trata de decir primero hago esto, luego hago esto y luego hago esto. Lo que Jesús dice es que todo lo que se le aplica, o sea, de ese espíritu de caridad, lo primero es a las almas que ya le pertenecen, que son las almas del purgatorio, pero que no pueden estar con él todavía. Y creo que esto es muy obvio, porque es ese amor inmenso y que no se pueden ayudar por ellas mismas. Eso es importante. Son almas que no se pueden ayudar. Son almas que están simplemente sujetas a la purificación, pero una purificación que viene de fuera y que ellas no tienen prácticamente ninguna injerencia en lo que se logra. Por eso es que le es más querida esa alma que el alma que vive en este mundo y que se puede ayudar por sí misma. Eso no quiere decir que no actuemos para esas almas que viven aquí, pero es como más, no puedo decir importante, sino como más, no sé qué palabra usar. O sea, necesitamos entender que aquellas almas son más necesitadas que las que están aquí en la tierra. ¿Sí? Sí. Y entonces nuestra intención debería de ser ayudarlos a ellos, porque son los que más lo necesitan y son almas que ya le pertenecen a Jesús y que Jesús está anhelando tenerlas consigo. Y yo puedo, de alguna manera, ayudar a que esas almas lleguen más rápido a Jesús. Así que yo creo que eso sería suficiente. El alma que vive en la tierra, bueno, todavía tiene un curso por delante, un tiempo por delante, que no sabemos cuánto, pero ya de alguna manera están enfocadas hacia Dios. Y tiene su propia voluntad para y tiene su propia voluntad. El alma que está alejada de Dios, bueno, mi espíritu de caridad hacia ellos es tratar de convertirlos, de darles esa luz, esa fuerza, todo ese conocimiento, para que se acerquen, pero también tienen una voluntad libre que es la que debe decidir qué hacer. Dice Liz, doctor, he tratado de hacer actos continuos, pero llega el momento que me canso mentalmente. ¿Cómo lograr no cortarlo? ¿O el libro habla cómo hacerlo? Es que se trata de convertirlo en naturaleza, mujercita.
O sea, no es estar atento a todo lo que hago, y porque no nos alcanzaría el tiempo. En el mismo momento que yo estoy ahorita aquí, estoy hablando, estoy pensando, estoy moviendo mis manos, mi corazón está latiendo, mis pulmones y todo mi sistema respiratorio está funcionando, todos mis órganos están en funcionamiento. No alcanzo a hacerlo. La intención es convertirlo en vida, ¿sí? Entonces, este acto continuo se logra por medio primero de la atención constante, de, vuelvo a decir, darle vida a la divina voluntad en mis actos. Y ahí los incluyo a todos. Y estoy poniendo toda mi intención en eso. Segundo, si por algo se me escapa, se me olvida, tengo el recurso del acto preventivo. O sea, el acto actual, que es el acto de decirle a Jesús: Señor, se me pasó, se me olvidó por las acciones, por todo lo que tengo que hacer afuera, se me olvidó. Pero mi intención es seguir en esto. Y entonces Jesús nos da lo que Él hizo y nos lo da como si lo hubiéramos realizado nosotros. Así que no es tan cansado. Es un sufrimiento continuo de atención, pero atención nada más a darle vida en la divina voluntad, a la divina voluntad. No en cada acto, sino en general. Y eso es todo. Dice Miriam, ¿puedo ofrecer actos a Jesús por mí y por toda la familia humana? Sí, ya dijimos que para Dios es acto completo. No, y no es puedo, debo. Sí. Dice Hilda, que preguntaba cómo puede orar por su hermano. Dice, quiere decir que en el caso de mi hermano que está en busca de sus papeles y me dice, ora por mí para que me salgan los papeles, yo lo único que pido para él es el reino. Así es. O sea, ¿qué está pidiendo con el reino? Está pidiendo que Dios lo lleve, lo dote de lo necesario para su conversión y para su vida, para acercarlo a Él. A lo mejor, no sé de qué papeles hable, pero a lo mejor la pérdida de esos papeles puede ser benéfico para su espíritu. Sí, o papeles de ciudadanía. O de algo. Por eso, o sea, lo que sea. ¿Quién le dice a usted que no la pérdida de eso puede llevarlo a un movimiento interior de conversión? Uh-huh. Hay que recordar que Jesús dice que para el alma que quiere vivir en la divina voluntad, todo lo que suceda es voluntad de Él. Y que cuando el alma quiere, Él quiere acercarla a Él, recurre a todos los medios e incluso en ocasiones los lleva al punto de la muerte. Jesús es el ser más preocupado por nuestra conversión y por nuestra salvación. Jesús es el que más desea que estemos con Él. Por lo tanto, no pongamos dudas en la acción de Jesús en la vida de alguien. Que alguien pueda estar distorsionando todo lo que Dios le da, sí. Pero eso ya es por voluntad de aquella persona y contra esa voluntad no hay nada que hacer. Pero si esa persona se permite la acción de Dios en él y Dios la lleva incluso al punto de la muerte, puede ser que en ese momento sea cuando se convierta y entonces Jesús cumplió su función y dice, de acuerdo, ahora reintégrate. Así que no se preocupe por los papeles perdidos. O sea, preocúpese por que esos papeles perdidos sirvan para la conversión de él. Glory dice, ¿me puede decir qué oración puedo hacer a la divina voluntad para pedirle por mi esposo? No hay oraciones. Es la intención. La oración es la comunicación íntima entre Dios y el alma. Y esa comunicación es personal. No le voy a pedir a Alejandro que me anote lo que él dice cuando hace una oración para repetirla yo, porque entonces ya no es mi oración.
Aquí es personal, lo que yo expreso, lo que yo siento, lo que yo transmito hacia Dios. ¿Sí? Eso es lo importante. Dice Leonor, el señor cura de mi parroquia está empezando a conocer lo que es divina voluntad y me reúno con él los jueves, pero yo noto que se le dificulta entender la lectura. ¿Me podría decir cómo comunicarme con usted para dárselo al señor cura y que él se comunique con usted para que le pueda contestar sus preguntas? Madre Santa. Con mucho gusto. O sea, si quiere puede darle mi teléfono, el teléfono del consultorio, que es el fijo, que es 55 77 33 05. O a mi correo, creo que es la mejor manera, es Saltom. Es más, ahorita le pedimos a Paris que se lo ponga ahí para que lo copie, ¿sí? Y con mucho gusto. Dice Sophie, si una persona rehúsa hacer un trabajo por motivo de salud, ¿sale de la divina voluntad? ¿Qué le digo? Si es por motivo de salud, si es por cualquier motivo, no importa en realidad qué es lo que decide o qué es lo que lo lleva a rechazar ese trabajo. En realidad no sabemos cuál sea la motivación real, pero esa motivación la puede poner en la divina voluntad y listo. Ahora, cuando es un acto que es puesto totalmente por Dios y eso se nota luego, bueno, entonces está rechazando la voluntad de Dios. Pero de otra manera lo puede vivir en la divina voluntad, por supuesto, y sobre todo si es por cuestiones de salud. Alguien que tiene un problema en columna y su trabajo es pesado, tiene que estar moviendo cosas pesadas, cargando, pues no debería de hacerlo por salud. Dice Hilda, doctor, hoy por estar leyendo los escritos de cielo se me pasó la hora y cuando me doy cuenta no fui a la Santa Misa, estoy cometiendo desamor a nuestro Señor. ¿Y cuando está usted leyendo no está con Jesús? Dice, yo creo que sí. O sea, vamos entendiendo, el ir a misa diariamente o cuando quiera ir, el ir a misa es el encuentro personal con Jesús. Deberíamos de ponerlo así. Luisa vivía en la divina voluntad, sí, pero ansiaba continuamente esa presencia sensible de Jesús para poder convivir y poder desahogar su amor con Él. La misa es el momento en el que es un encuentro personal con Jesús, que aunque yo viva en la divina voluntad es Jesús que se encuentra con Jesús. Y en ese momento debería de tomarlo de esa manera. Pero si no voy por estar con Jesús, que es en los escritos, estar fundida en los escritos, estar aprendiendo, yo creo que no hay problema. O sea, no lleguemos al punto del ¿cómo se llama? O sea, del escrúpulo, ¿sí? Sino pongámoslo un poquito más relajado. Puedo ir a misa, que bueno, bendito sea Dios, es ese momento de encuentro sensible con Él. No puedo ir a misa por alguna cosa, no importa, o sea, si no es misa de obligación, no hay problema. Estoy con Jesús en mí. Si es por estar con Jesús leyendo esto, pues tampoco. Dice Liz, haciendo la divina voluntad seríamos almas víctimas, ¿correcto? ¿O debemos ofrecernos como almas víctimas? Este es un punto muy interesante. Qué bueno que lo pregunta porque hay muchas dudas en todo el mundo con esto. Se dice, algunas personas están expresando que el alma que vive en la divina voluntad no es alma víctima. Se dice que la víctima debe ser casi física. Y definitivamente esto es un tremendo error. ¿Por qué?
Porque si lo que se trata es de repetir en nosotros la vida de Jesús, Jesús es la víctima por excelencia. Por lo tanto, ¿cómo puedo repetir la vida de Jesús si no me vuelvo víctima? O sea, es absurdo. Ahora, una cosa es ese victimado interior por estar repitiendo la vida de Él y que se está repitiendo en mis penas, en mis dolores, se están poniendo las penas y los dolores de Jesús con todos los méritos y los logros que Él obtuvo. No importa que yo no tenga una corona de espinas, no importa que no me den latigazos, pero estoy repitiendo lo que Él hizo. ¿Soy alma víctima? Sí. Si no quiero ser alma víctima o digo que no soy alma víctima, lo que estoy diciendo es que no vivo la vida de Jesús. Por lo tanto, todo aquel que diga que el alma que vive en la divina voluntad no es alma víctima, está en un error. Porque entonces lo que estás diciendo es no vivo en la divina voluntad. Otro de los puntos es entender que el victimado cruento, o sea, la corona de espinas, los estigmas en las manos, la herida en el costado, los clavos, eso Dios lo comunicará a quien Él quiera, si es que quiere. Pero serán almas muy escogidas que viviendo en su divina voluntad ahora completarán ese victimado espiritual, lo completarán también en el cuerpo. Pero la verdadera crucifixión, yo no sé si les parezca, pero el alma víctima debe estar crucificada. ¿Qué crucifixión más cruenta, más tremenda que la crucifixión de la divina voluntad que nos crucifica en cada acto? No con 3 clavos como a Jesús, sino en cada acto de nuestra vida nos pone un clavo para que no sea mi voluntad la que actúe, sino sea la divina voluntad la que esté actuando. Si eso no es víctima, entonces no sé qué sea vivir en la divina voluntad. Sí. Dice Liz: doctor, yo trato de saborear los libros porque tienen una profundidad que no se puede leer como se leen otras lecturas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya nada más Magda pregunta, dice: doctor, cuando comulgo la Santa Eucaristía me siento muy débil y me mareo. Me da un poco de miedo, pues estoy embarazada. Vamos, ¿cuál es la pregunta? Por eso, o sea, que le da miedo, que le da temor recibir la Eucaristía, yo le diría simplemente: nunca le tenga miedo a Jesús. Nunca le va a hacer daño. Si Él, a la hora que usted lo recibe, permite estas sensaciones en usted, júrelo, así téngalo totalmente seguro de que es por su bien, no es por su mal. Y ahora sí. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros y pues tratamos hasta donde es posible de completar todo lo que ustedes nos han pues comunicado. Y agradecemos la presencia de Alejandro, gracias, que doctor, gracias a todos. Tan amablemente nos acompaña todos los miércoles en nuestro programa. Y no nos queda más que despedirnos y decirles: nos vemos en una semana. Adiós, muchas gracias a todos.